Al jurado después de este fin de semana. Javier, gracias que nos tomas la comunicación, que te incorporas a esta conversación con Sergio Aguayo y con Lorenzo Meyer, a quien has escuchado por el teléfono. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Carmen. Un saludo a todo el público y, por supuesto, a Lorenzo Meyer, a Sergio Aguayo. Yo tengo una plena coincidencia con las dos participaciones que he escuchado. Si esto se concibe solo como una lucha de Chihuahua, o lo que es peor, si solo se enmarca en la lucha de Chihuahua contra la Federación por recursos extraordinarios, estaremos haciendo un análisis incompleto o una evaluación insuficiente. La de Chihuahua es una batalla contra la corrupción política que tiene en este momento una represalia del régimen para impedir el ejercicio de esta acción de combate a la corrupción. Y por supuesto que debe de trascender a Chihuahua, porque lo que está sucediendo es muy delicado, porque esta sucesión de respuestas de la Secretaría de Hacienda, de la aristocracia hacendaria que tiene muchos años en el gobierno mexicano, dictando en realidad no solamente la política económica, sino también ejerciendo medidas de control político, también hoy está tocada por el caso de Chihuahua. Este ha sido un sector, el de la burocracia hacendaria, el de la aristocracia hacendaria mexicana, que hasta ahora no se le había tocado como lo estamos haciendo nosotros, por lo menos exhibiéndolos en estas contradicciones, esta manera de responder grotesca en algunos casos, absurda, verdaderamente ilegal en otros, porque han dicho tal cantidad de cosas que define un momento muy delicado del país. En estas personas, las que hemos escuchado, en José Antonio González Anaya, en el subsecretario Galindo, en Mismajer, en estas personas está el cuidado de todos los recursos de la nación y, y la actuación que han hecho es verdaderamente vergonzosa. Entonces, el riesgo en el que están los dineros públicos con personajes como estos, pues es de la mayor trascendencia y debe sacudir al país en términos de la conciencia. Los 700 millones, la cancelación de estos depósitos por 780, es la represalia. ¿Cuál es el fondo de la cuestión? Es que Chihuahua rompió el pacto de impunidad. El pacto de impunidad que atraviesa a muchos niveles de gobierno, a muchos partidos políticos, a poderes de la Unión, a sectores económicos y sociales. Un pacto en el que incluso se puede perseguir a exgobernadores, encarcelarlos, sin romper necesariamente el pacto de impunidad, porque las investigaciones tienen alcances limitados, porque todas se han quedado en lo local. Todo lo que hicieron estos exgobernadores en sus entidades nunca trascendió el nivel local. Esa es la gran mentira y eso es lo que está en el centro del caso de Chihuahua. Nosotros hemos ido a combatir la corrupción pues hasta donde tope y he advertido una y otra vez para que luego no se diga que, que lo estamos haciendo en términos de momentos político-electorales o como respuesta a este problema. Tenemos abiertas 39 carpetas de investigación. No solamente son por enriquecimiento ilícito o por peculado agravado en términos del enriquecimiento ilícito. Varias de las líneas de investigación y de las carpetas de investigación que se realizan en el estado de Chihuahua están vinculadas al desvío de recursos públicos para pagar campañas políticas locales y nacionales. Y en ese sentido, las investigaciones están abiertas desde hace buen tiempo y han seguido su curso y lo van a seguir, porque nosotros no vamos a negociar este tema con nadie.
Ese es el tema de la batalla chihuahuense. Por eso ayer colocamos como nuestro objetivo esencial exigirle a Peña Nieto, a Luis Videgaray y al Procurador General de la República la inmediata extradición de César Duarte. Que lo dejen de proteger, porque ya no hay motivo ni razón para el retraso ante un asunto en el que hemos presentado 10 órdenes de aprehensión del Ministerio Público local. En el caso de Duarte de Veracruz, o de Borges, o de los otros, se han presentado 1, 2, cuando mucho creo que 3 órdenes de aprehensión, tanto del fuero común y el fuero federal. En el caso de César Duarte acumula 11 órdenes de aprehensión, incluso una pues del fuero federal a través de la FEPADE, cuando estaba al frente de ella Santiago Nieto. Lo que está en medio de todo este problema, este diferendo, es la batalla que Chihuahua está librando para poner al descubierto un tema que efectivamente, como dice Lorenzo Meyer, todos sabemos que desde el origen mismo de la fundación del PRI, sea en su época de PNR o PRM, siempre se disponía de recursos públicos. Y luego que ha sido una práctica de muchos partidos cuando están en el gobierno. Y es un tema del que todo el mundo habla. La única diferencia es que en Chihuahua no solamente lo hemos exhibido, lo hemos acreditado ante los jueces en investigaciones rigurosas que han vinculado a proceso a 15 personas, una de ellas, pues uno de los operadores más importantes del PRI en las elecciones del 2016, el señor Alejandro Gutiérrez Gutiérrez. Entonces, ojalá que realmente el país se mueva. Recordaba Sergio Aguayo el verano caliente del 86, cuando los paisanos, cuando los ciudadanos de mi estado, hombres y mujeres libres, salieron con todo vigor a luchar contra el fraude electoral. Y cómo ese hecho no solamente constituyó un parteaguas en la vida de Chihuahua, sino lo fue para la vida del país. Queremos que este movimiento trascienda a Chihuahua y que encontremos la solidaridad de la gente del pueblo de México. Queremos que nos acompañen porque nos van a tratar de aislar. Estamos siendo embatidos por una operación embustera en medios y la verdad es que van a tratar de aislarnos, de que nos quedemos solos. Ningún gobernador puede salir aquí a pronunciarse a favor de lo que está haciendo el gobierno de Chihuahua, ¿no? Al contrario, han salido algunos, pero a defender a la Secretaría de Hacienda. Entonces, si Chihuahua se aísla, si nos dejan solos, vamos a fracasar todo, porque este es un tema que tiene que ver con el azote del país, que es la corrupción política, que es un cáncer que ha destruido la vida nacional durante mucho tiempo y que tiene que tener un fin, tiene que tener una movilización ciudadana amplia, plural, para colocarla centralmente como la preocupación pues de México. Y eso es lo que Chihuahua quiere aportar en este momento. Sí, vamos a una batalla muy desigual. Vean la respuesta de Hacienda ayer. Pues esa es la aristocracia hacendaria, soberbia, prepotente y mentirosa. ¿Quién les va a creer, hombre, lo de las cuentas que se equivocaron? Pues si hasta tenemos certificadas por las instituciones financieras que las cuentas estaban activas, hemos presentado los recibos, a ver, les notificamos y siguen con esas cosas. Primero fue que no había recursos porque la recaudación se había caído, que no había disponibilidad presupuestal, por cierto, solo para Chihuahua. Luego que los números de las cuentas estaban equivocados. Luego que querían conocer si estábamos cuestionando el instrumento, o sea, la potestad de Hacienda para transferir esos recursos. Luego que querían conocer el alcance de la investigación, a ver si solo estaba encapsulada en Chihuahua o teníamos antecedentes de otros estados. Y luego el estatus jurídico del señor Isaac Gamboa. Y hemos dicho que vamos a presentar una controversia constitucional para que nos cumplan el depósito y dicen ahora, bueno,
Ahora no les vamos a depositar nada porque nos van a presentar una controversia constitucional. ¡Qué barbaridad! ¡Qué escándalo!, ¿verdad? Es un cinismo brutal, pero se han topado con pared. Ellos no saben de qué está hecho el pueblo de Chihuahua, que ayer salió masivamente a respaldar al gobierno de Chihuahua, al gobierno del estado en esta batalla. Tienes preguntas y comentarios de Sergio Aguayo y de Lorenzo Meyer. Sergio, ¿qué dices a Javier Corral? Javier, gusto en saludarte. Igualmente, Fascinante Sergio. la lucha que estás encabezando. Una pregunta que va al corazón del problema. ¿Tienes algún indicio, te han dicho algo de por qué la Procuraduría General de la República no ha solicitado la extradición del exgobernador César Duarte? No, yo siempre que he hablado con el procurador, Sergio, él siempre me ha confirmado inequívocamente que harán el trámite de solicitud de detención con fines de extradición del exgobernador. En las varias ocasiones que yo lo he visto, él me ha dicho que lo van a hacer. El problema es que pues ya han pasado muchos meses y hace quizá 3 meses este trámite estaba en el 95%, hace 2 meses más o menos. Faltaba ya un 5%. Calculando lo que había transcurrido desde que yo presenté las órdenes de aprehensión hasta ese día que llevaba el 95%, pues era cuestión de días, bajo una regla de 3. Y eso se ha ido retrasando cada vez más y cada vez más. Y me parece que es muy claro. Los tiempos han sido totalmente distintos de cómo han operado los temas de Duarte en Veracruz, de Borges en Quintana Roo, en Tamaulipas. No solo eso, ha habido una cooperación de la PGR. Bueno, hasta dinero le entregaron en un acto público al gobernador Yunes, el ex procurador general de la República, Raúl Cervantes. Hicieron toda una presentación para entregarle un cheque de recuperación de parte de lo robado. Un gran acto de combate a la corrupción y a la impunidad. Y esos tiempos son distintos a los que corren en el caso de Chihuahua, en todos los sentidos, incluso en el proceso de expulsión de Duarte. César Duarte sigue siendo un miembro distinguido del PRI, mantiene su número de afiliación en el registro de miembros de ese partido y no hay ningún deslinde de ningún tipo de dirigentes de César Duarte, ni siquiera del precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, que ha venido doliéndose de cómo fueron traicionados por sus exgobernadores en varios estados. En el caso de Duarte hay incluso la aceptación de que se trata de su amigo, que es un amigo personal de él. Yo no niego a mis amigos, me dijo alguna vez José Antonio Meade. El tema es, los tiempos corren de manera distinta para César Duarte. Y la verdad es que pues hemos entregado documentos y carpetas de investigación muy robustas. Yo no podría dudar de la voluntad del Procurador General de la República cuando a mí me ha dicho que lo va a hacer. Pues hoy tenemos un convenio firmado, la Procuraduría General de la República y las fiscalías y procuradurías de los estados en términos de los procesos de extradición para la persecución de los delitos. A ver, pues sería gravísimo que no se cumpliera. Él mismo está consciente que se trata de aplicar el Estado de Derecho. Donde yo no sé si existe esa misma voluntad que a mí me ha manifestado el procurador, pues es en el presidente de la República y en el secretario de Relaciones Exteriores. Porque al final de cuentas, pues estas decisiones pasan por ahí. Son dos las dependencias que tienen que llevar a cabo, bajo la ley de extradición, el tratado de extradición, el trámite, que es la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República. Y obviamente, pues ambos funcionarios pues dependen del presidente de la República. Ahí es donde... Sí, adelante, cerramos, Javier. No, eso es lo que he señalado. Por eso nosotros vamos a iniciar a partir del día de ayer ya una campaña
en todo el Estado y a nivel nacional de difusión de una exigencia pública a Peña Nieto para que ya extradite a César Duarte. Lorenzo Meyer, ¿qué le dices a Javier Corral esta mañana? Adelante, doctor. Tres cosas muy rápidamente. Que eso de que se mantenga César Duarte como miembro distinguido del PRI, pues está bien. Así son los miembros distinguidos del PRI. Qué bueno que no lo nieguen para que sepamos todos los ciudadanos de qué se trata cuando se habla de que alguien es miembro distinguido del PRI. Las preguntas son dos y creo yo que podrían responderse, se necesitaría mucho tiempo, pero rápidamente. Javier, ¿Chihuahua puede mantener su gobierno y sus finanzas a pesar de que estos 700 y tantos millones de pesos no le lleguen? ¿Tiene la capacidad de buscar otros recursos o de apretarse el cinturón o de pedirle a la sociedad en Chihuahua que le auxilie? Esa es una pregunta. Y la otra, no es que piense uno mal, pero aquí Maquiavelo viene al punto. Esta ola de violencia en Chihuahua, que ahora hace que tu estado se distinga otra vez por ser muy violento, ¿tiene la raíz de esta violencia, tiene algo que ver o de plano es independiente, obedece a otras cosas que no son la represalia del gobierno federal? Bueno, primero sobre el tema de la falta de recursos. Chihuahua, por supuesto que estamos listos y preparados para enfrentar esta restricción. Ya sabíamos que no nos iban a depositar todos los pretextos y los argumentos y que va a ser por la controversia, pues ya lo damos por descontado. Sabemos que se trata de una represalia, que lo que quieren es apretarnos, estrangularnos, hacernos complicada la vida, pero estamos listos para enfrentarlo. ¿Con qué? Bueno, pues tenemos que recurrir a préstamos de corto plazo con las instituciones bancarias. Vamos a tener que generar nuevas medidas de austeridad para racionalizar el gasto público sin caer en cancelación de programas sociales o de proyectos de inversión. Vamos a tener también que iniciar un proceso de asociación público-privada para ver proyectos de inversión a largo plazo que nos permitan darle crecimiento a la economía del Estado y también desarrollo de infraestructura. Vamos a tener que pedir a los chihuahuenses, más que una colecta, que cumplan con sus obligaciones. Ayer he llamado a todos a que me ayuden adelantando el pago de impuestos, incluso a los empresarios, si nos pueden adelantar el pago de impuestos, de nóminas, etcétera, nos va a servir mucho para tener flujo. Quiero que todos los chihuahuenses paguen puntualmente todas sus contribuciones, sus derechos. La gente está en ese ánimo. Y bueno, debo decir que vamos a tener que mantener el déficit presupuestal pues arriba de los 3,000 millones de pesos. Heredé un déficit presupuestal cercano a los 8,000 millones de pesos. El año pasado logré reducir ese déficit fiscal, ese déficit presupuestario, casi 900 millones de pesos, que son los que ahora no me han querido transferir. Por lo tanto, pues el déficit volverá a aumentar. Así le he presentado 2 años seguidos al Congreso del Estado el proyecto de presupuesto. Sí nos vamos a apretar el cinturón, aquí no hay de otra. Ya habíamos hecho un esfuerzo de austeridad muy, muy fuerte. Ahorramos más de 1,700 millones de pesos, reconocido por la propia Hacienda. También aumentamos los recursos propios. Entonces vamos a poder enfrentar la situación, nos vamos a rascar con nuestras propias uñas y prefiero deberle a los bancos, Lorenzo, la verdad. Prefiero hacer negociaciones con los bancos que andármele poniendo de rodillas a esta aristocracia hacendaria, que arrodillármele a Peña Nieto, a este régimen en decadencia, que usa el presupuesto público como un instrumento para impedir el combate de la corrupción que los ahoga, porque este es el régimen que ha tenido
más señalamientos de corrupción, y eso es lo que está en medio. Y los chihuahuenses, espero, y así lo percibo, porque ayer era una manifestación realmente muy solidaria, que comprendan y que nos ayuden. Les he dicho que no vamos a tener problemas financieros. En el gobierno nadie será despedido por este motivo, al menos que cometan algún acto irregular, pero vamos a hacer un gran esfuerzo. El tema de la violencia y de la inseguridad en Chihuahua sí es un problema que tiene muchos años, Lorenzo. Nunca había sido abatido como se dijo. Aquí había muchos ocultamientos, incluso estadísticas torcidas, y luego negociaciones que repartían a las distintas organizaciones criminales en zonas geográficas del Estado, casi para que cada quien tuviera su pedazo y no hubiera tanto problema. Y así se fueron apaciguando, vamos a decir, algunas partes del Estado. Sí hay un problema muy fuerte de narcomenudeo y de disputas por la dispersión de los cárteles en Juárez y en Chihuahua. Pero lo que también es cierto, Lorenzo, es que cada que nosotros hacemos una intervención en términos de combate a la corrupción, por ejemplo, cada que logramos una detención muy importante, nos truenan eventos de violencia muy fuertes en el Estado, incluso sin esa lógica, vamos a decir así, de la disputa entre grupos criminales. Yo no puedo decir que esto está inducido, pero es un modelo que se sale, el de eventos violentos de mucho impacto, se sale de esa lógica a veces de disputa entre ellos, porque el 74% de los delitos, el homicidio, doloso que se suscita en Chihuahua, está vinculado al crimen organizado, a trasiego, a posesión de armas, delincuencia organizada. En realidad somos nosotros los que estamos colaborando en una corresponsabilidad aceptada, por supuesto, con el gobierno federal en el combate al crimen organizado. Y lo estamos haciendo pues con nuestras propias capacidades, con nuestros recursos limitados. Tenemos pocos policías, acá se desmantelaron todos los sistemas de investigación pericial, las bases de datos, encontramos una fiscalía hecha garras. O sea, todo eso que se decía de que se había combatido el crimen, perdón, la verdad de las cosas es que se habían dejado de hacer cosas muy importantes en términos de análisis, de investigación, y arrumbadas miles de carpetas de investigación y ocultos números muy importantes de homicidios en Juárez, que luego nosotros hemos venido sacando a partir de un proceso en donde hemos encontrado en fosas clandestinas cientos de cuerpos que los hemos estado dando a conocer a la opinión pública. Entonces, sí hay pues de lo que son los eventos que le llamamos de alto impacto, sí hay una cronología que coincide cuando vamos dando estos golpes a la corrupción. Y me parece que Peniche ha dado una respuesta, el fiscal general, nuestro fiscal general, César Augusto Peniche Espejel, dice, yo no puedo afirmar que así sea, dijo, pero tampoco lo podría descartar. Y pues él es un personaje que tiene mucha información, además es un hombre con una rigurosidad, ¿verdad?, en el manejo de la Fiscalía General. Y cuando yo lo escuché, pues la verdad es que le dije, oiga, pues yo también no lo puedo descartar. Dice, es que nos pueden estar calentando la plaza por lo que se está haciendo aquí también. Pero ayer he llamado a la Fiscalía General del Estado, a todos los cuerpos policíacos, a todos los agentes del Ministerio Público, a que nos ayuden a redoblar los esfuerzos, a reforzar el trabajo de investigación de los delitos, de prevención, que seamos muy eficientes, muy eficaces, que contribuyamos con los chihuahuenses en la seguridad, que hagamos un cierre de filas, precisamente para que este tema, que es cierto, que es un hecho, que es una incidencia delictiva
que ha venido ascendiendo, el de los homicidios dolosos, como lo hemos visto en todo el país el año pasado, no se convierta en el principal instrumento para desprestigiar también lo que es esta causa y este movimiento. Porque pues ya han visto ustedes el nado sincronizado de varios periódicos. Nosotros salimos con este tema y luego el tema de la violencia, ¿no? Entonces, sí creo pues que hay una coincidencia deplorable entre muchos de estos eventos de alto impacto en términos de violencia con lo que estamos haciendo en materia de combate a la corrupción. Pues Javier Corral, gobernador, seguiremos en contacto si me lo permites, veremos lo que va ocurriendo en el camino. Al final de cuentas hay una respuesta ya de la Secretaría de Hacienda, como lo hemos dicho aquí. Ayer Hacienda emitió una comunicación, hubo un posicionamiento de los subsecretarios y para cerrar esta charla, vamos a continuar con otros temas con Lorenzo y con Sergio, pero me gustaría para cerrar esta charla, Javier, gobernador, recuperar un fragmento de lo que dijo el subsecretario Galindo. Aquí el gobierno de la República ya usa la palabra extorsión. Es decir, está planteando que lo que tú estás haciendo ya es algo que se puede identificar como una extorsión y aquí dejamos que corra la voz. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público manifiesta que para estar en posibilidad de firmar convenios durante este año para otorgar apoyos extraordinarios al gobierno del estado de Chihuahua, se debe resolver, primero, la revisión judicial y o la controversia constitucional que el gobierno del estado de Chihuahua ha dicho públicamente que llevará a cabo sobre la licitud y viabilidad de este tipo de convenios. Javier Corral, ¿qué dices? Bueno, primero, pues qué delicado que salgan a decir que el denunciar públicamente una represalia política de la Secretaría de Hacienda, que el hecho de denunciar ante la opinión pública que usen el presupuesto público para impedir o condicionar el ejercicio de una facultad como la que tiene Chihuahua de combatir la corrupción es una extorsión. Bueno, esto define, esta declaración define, Carmen, el régimen al que estamos enfrentando. Pues claro que ya están dispuestos a todo. El que les denunciemos la represalia es un mecanismo de extorsión, pues es la manera en que responden. Y así te dicen en privado, pero yo nunca me imaginé que fueran a salir con todas estas cosas públicamente, porque pues ya está abierto, es un cinismo tremendo. Pues, ¿qué te puedo decir? Sabíamos que no nos iban a depositar, nosotros no vamos a caer en una negociación que involucre el componente de la investigación. Y ahí es donde ya nos cerramos la puerta, ahí es donde ya no tuvimos salida, ya no nos dejaron salida, porque no lo voy a hacer, no voy a negociar ni esta ni las que vienen. Pues el tema es ese, ¿no? El corazón, Javier, para cerrar esto, el corazón tal cual se ha planteado es la propia investigación judicial, lo que ha detonado toda esta situación respecto a los recursos, es una investigación de este calado. Para cerrar con Sergio y con Lorenzo, te propongo que nos des un breve recuento de en qué punto está el proceso de investigación. Ya le hemos hablado muy ampliamente, pero aquí como corren las cosas por horas, ¿qué de novedades hay del caso Alejandro Gutiérrez y las investigaciones sobre esa presunta triangulación de recursos desde la Secretaría de Hacienda hacia el gobierno de César Duarte y la dispersión hacia campañas políticas del PRI? Hay información que habla de que un funcionario de Hacienda del tiempo de César Duarte y que continúa en la Secretaría de Hacienda, que es Isaac Gamboa, que estuvo presente en la reunión del 4 de enero, pues está bajo el proceso de investigación misma, es decir, el propio proceso de investigación ya ha topado, ya ha colocado en su radar o en la investigación al propio funcionario de Hacienda que firmó aquel convenio con César Duarte y que es el mismo que lo firma contigo, por cierto. Sí, porque él es el jefe de la Unidad de Política y Control Presupuestal, que es quien firma estos convenios de recursos extraordinarios a las entidades y que él lo ha venido haciendo en los últimos años con todas las entidades y también con Chihuahua. Efectivamente, en varios de los testimonios de algunos de los que han comparecido a la audiencia pública
en el juicio oral abierto ante todos los medios de comunicación, se hicieron señalamientos de que fue parte de la planeación de esta operación, lo cual el Ministerio Público pues también está investigando, pero no hay hasta ahora, donde yo entiendo, ninguna orden de aprehensión contra él. En ese sentido, yo lo que he dicho, y lo reitero, los ministerios públicos de Chihuahua saben que cuentan con la voluntad política del gobernador para que hagan todas las investigaciones que sean necesarias y se deslinden las responsabilidades y se hagan las imputaciones a quien resulte responsable o implicado. El tema es que de lo que se habla es de una operación, le han llamado la Operación Zafiro, en la que el mismo modelo que se usó en Chihuahua pues se utilizó en otros estados. Es también lo que dice otro de los que ha sido declarado ante el juez en un testimonio presentado por la Fiscalía del Estado de Chihuahua. Porque, pues además, así es, sería ingenuo pensar que lo que el secretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez, hizo en el Estado de Chihuahua, pues no lo hizo en otra entidad. Y yo creo que esto es lo que más preocupa a la Secretaría de Hacienda, Carmen, el saber si también Chihuahua anda investigando otros casos similares en otras entidades. Pues les hemos dicho que no. En realidad, nosotros nos hemos concretado, tampoco tenemos facultades para ello. Lo que hemos dicho es que esta investigación está en Chihuahua, sobre el caso de Chihuahua, y que en nuestra entidad pues iremos hasta las últimas consecuencias, ¿verdad? Ese es el tema. ¿Cuál es el estatus jurídico de este tema? Pues hasta ahí vamos, está vinculado al proceso Alejandro Gutiérrez. El juez lo vinculó a proceso por 3 delitos de peculado agravado en contra del patrimonio del Estado de Chihuahua y le dictó medida cautelar de 1 año de prisión preventiva. Y hubo un gran desempeño de nuestros fiscales, del grupo que lleva estos expedientes. Si alguien tiene oportunidad algún día de seguir las audiencias que se llevan en Chihuahua sobre estos casos, que son poco cubiertos informativamente hablando, son de un desempeño extraordinario. O sea, además son fiscales que, no obstante su juventud, tienen un conocimiento del juicio oral y han hecho un trabajo técnico en las investigaciones que han sido imbatibles. A ver, llevamos de 15 imputados, 15 vinculaciones a proceso, todas con prisión preventiva, porque los expedientes son robustos. Eso, lo que estoy diciendo, esta calidad de las investigaciones es lo que tiene aterrorizados a José Antonio González Anaya, a Galindo, a Mismajer y me supongo que al propio presidente de la República. Pues con eso nos quedamos, Javier Corral. Sigamos hablando, si te parece. Gracias por estar esta mañana aquí con Lorenzo y con Sergio. Gracias, Carmen. Lorenzo y Sergio, un abrazo a los dos. Muchas gracias por su solidaridad y por su opinión tan importante sobre Chihuahua. Espero que ella haga conciencia en otros actores políticos, sociales, académicos, activistas, y que nos acompañen, que nos ayuden. No nos vayan a dejar solos, porque si esta parte fracasa, pues muchas cosas pueden fracasar en el país. Gracias, Javier. Estamos en contacto, gobernador. Gracias por tomar la comunicación. Buenos días. Buenos días.